Buenas tardes. Prosiguiendo con los temas académicos, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la solución de controversias. Que inmersos están también los famosos MACs, que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y también vamos a hablar sobre un tema que también están dentro de las transacciones comerciales en el tema inmobiliario, que son las arras, ¿no? Entonces, esos temas los vamos a tratar ahora, ¿no? Prosiguiendo con los temas académicos. Quien les saluda, Ricardo Gutiérrez Usunaga. Vamos nuevamente a desarrollar estos temas tan interesantes. Bien, solución de controversias. Sabemos que en todo contrato, en las cláusulas que están prácticamente establecidas en el documento, en este acto jurídico, existen pues una de ellas, las famosas solución de controversias. Esta solución de controversias normalmente se consigna una cláusula del Poder Judicial. Quiere decir que si las partes tienen conflicto de intereses en lo que están contratando, las partes se someten al Poder Judicial con una cláusula que es, en caso de que haya una controversia, se someten a la jurisdicción de los jueces de Lima, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero también en el tema de esta cláusula de solución de controversias puede estar también la cláusula arbitral. Quiere decir de que las partes habrán convenido de solucionar su conflicto de intereses no en el Poder Judicial, sino en un centro de arbitraje, ¿no? Entonces, allí, al plasmarlo en el contrato, en la solución de controversias, esta cláusula arbitral, se está formando el convenio arbitral prácticamente. Muy bien, pero solución de controversias. Antes de ir a demandarse, tiene que haber un diálogo. Es decir, si una persona no está de acuerdo con algo que se ha obligado, en este caso, ¿no? En el tema contractual, bueno, trata de buscar a la otra parte y conversar. Entonces, ver esta controversia que tienen y tratar de buscar las mejores soluciones. Para ello hay ciertos mecanismos alternativos. Por ejemplo, tenemos la conciliación extrajudicial. La conciliación extrajudicial es un instituto, es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pero es un mecanismo alternativo ¿a quién? Al Poder Judicial. Entonces, es un mecanismo alternativo porque van a intentar las partes de ponerse de acuerdo según no su posición. Porque una parte puede tener una posición que quiere porque quiere. Y la otra también. Pero en la mesa de negociación, que es mejor decir que una mesa de diálogo, es que van a tratar de poner en la mesa su verdadero interés de las partes para poder negociar. Porque si negocias en base a posición rígida de cada uno, es muy probable de que ese documento que puedan llegar en posibles acuerdos no pueda tener pues una fuerza, ¿no? Vinculante. En cambio, negociar en base a verdaderos intereses es allí donde puede tener la mejor eficacia. Pero ¿quién ayuda justamente para llegar a esos verdaderos intereses? Un tercero. Ese tercero es el conciliador extrajudicial. Es una persona que está capacitada, ¿no? Experto en negociación, en las técnicas de comunicación, y de las cuales puede ayudar a las partes a que fluya la comunicación y con ello puedan llegar a felices acuerdos, porque este tercero imparcial va a ayudar a que aflore el interés de las partes con su ayuda, ¿no? Ahora, el conciliador es un tercero imparcial, habíamos dicho, ¿sí? Pero también tiene cierto protagonismo porque puede proponer, ojo, puede proponer soluciones, ¿no? Alternativas, ¿no? De solución, es decir, puede proponer soluciones, proponer.
porque las partes son las que van a decidir la solución al conflicto de intereses que tienen. Muy diferente es el mediador. El mediador no propone soluciones, pero sí ayuda a que fluya la comunicación, ¿no? Pero este conciliador pues es muy importante porque es una persona que está capacitada justamente para poder tener la facilidad de que fluya la comunicación de la mejor forma, ¿no? Sin que se puedan agredir las partes. Ahora, en los posibles acuerdos que puedan llegar, va a haber un acta de conciliación. Esa acta de conciliación, ¿no?, es un documento, un acto jurídico que tiene validez. Esa acta de conciliación tiene mérito ejecutivo porque es un título ejecutivo según la norma procesal civil. Entonces, en caso de incumplimiento, la parte que está afectada por el incumplimiento puede recurrir al Poder Judicial, pero no para iniciar un proceso judicial sobre el tema, sino para ejecutar el acta de conciliación. Es decir, si los dos se firmaron un acuerdo en un acta de conciliación, esos acuerdos tienen que cumplirse. Y si no se cumplen, se ejecuta ante el Poder Judicial mediante el proceso único de ejecución. ¿Por qué? El derecho ya está. Simplemente falta ejecutarlo, porque no lo está cumpliendo. Muy bien. Ahora, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en este caso, que es la conciliación, es porque inmerso están los conflictos. Pero los conflictos tienen que ser vistos como una oportunidad. Porque en esa discusión, que no es pelea, sino uno puede discutir un tema, pero sin pelear, ¿no? Pero sí es un conflicto, porque de alguna forma las partes no se ponen de acuerdo. Y en eso están, para poder tratar justamente esas divergencias, poderlas plasmar en una mesa de negociación, que vuelvo a repetir. Es mejor decir una mesa de negociación porque nos involucra a ambos, nos involucra a negociar, ¿no?, a ceder posiciones. Ahora, decir una mesa de diálogo, bueno, a veces está un poco devaluado, ¿no? Si nosotros podemos a pensar constantemente, escuchamos mesas de diálogo, pero al final, ¿qué diálogos hay?, ¿no? Entonces, ¿qué acuerdos pueden haber? Entonces, mejor decir que una mesa de diálogo es mejor decir una mesa de negociación porque nos involucra, ¿no?, a participar de esa negociación y poder llegar a felices acuerdos. Ahora, obviamente, que en una negociación implícito está el diálogo, ¿ve? Por eso mismo, que el diálogo es más completo, en el sentido, si lo vemos, en una negociación, ¿no? Por tanto, la negociación, ¿no?, como título general, inmerso a la negociación está el diálogo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjense, qué interesantes son las cosas. Ahora, en las gestiones del conflicto, vemos en las gestiones del conflicto, cuando lo estudiamos, ¿no?, que hay tres situaciones: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Cómo entendemos eso? La autotutela, la misma palabra dice autotutela, auto yo mismo, tutela protección, yo mismo me protejo, es decir, hago justicia con mi propia mano. Bueno, antaño existían pues inclusive el duelo de caballeros, que ya está proscrito, pero era una forma, ¿no?, de solucionar el conflicto de interés, pero unilateralmente, y a veces usando la violencia, fíjese. Pero hay situaciones también de una forma de usar la fuerza, ¿no?, el empleo de esa fuerza como última opción, pero para solucionar ese conflicto a veces también está reglamentado en la norma civil. Por ejemplo, una defensa posesoria, ¿no?, una huelga, ¿no?, el ejercicio de derecho, ¿no?, de esa defensa posesoria da, de alguna forma, el derecho de proteger tu patrimonio. Un ejemplo,
si una persona extraña entra a tu casa a querer hacer lo que quiere en tu casa, pues tú tienes la potestad, ¿no?, y la autorización de usar cierta violencia, cierta fuerza para expulsarlo de tu casa, usando la fuerza, ¿sí? Y eso está reglamentado en la norma civil. Muy bien, esa es la autotutela, ¿no?, hablando de las gestiones del conflicto. Pero ahora, la otra parte viene a ser la autocomposición. Y la autocomposición es cuando el conflicto de intereses es solucionado sin fuerza, ¿no?, por las propias partes. Y esa autocomposición, es decir, ese conflicto de intereses que van a solucionar las partes sin uso de la fuerza, tiene una clasificación. La autocomposición está clasificada en unilateral y en bilateral. Entonces, en la unilateral es cuando uno voluntariamente, ¿no?, soluciona el conflicto. Un ejemplo: si a mí me demandan judicialmente, yo, demandado, puedo solucionar personalmente, unilateralmente el conflicto. ¿Cómo? Allanándome, ¿no?, de los cargos. Me allano, prácticamente se da por concluido el proceso y el juez dictaminará su sentencia final. Entonces vemos que en esta unilateralidad está solucionando el conflicto de intereses, en este caso allanando. Ahora, si yo soy demandante, estoy demandando a otra persona que tengo conflicto de intereses, pero también me puedo desistir de la demanda, entonces unilateralmente también estoy dando conclusión a este conflicto de intereses. Mira qué interesante. Ahora, la otra clasificación, la bilateral. En la bilateral es cuando ambas partes hacen concesiones recíprocas. Y en esas concesiones recíprocas vamos a poder solucionar el conflicto de intereses con un acuerdo. Pero aquí sí interviene el tercero, fíjese. El ejemplo es la conciliación y el otro ejemplo es la transacción. En la conciliación participa un tercero neutral, que es el conciliador, que ayuda a las partes a que solucionen. Pero son las partes que solucionan. Ninguna transacción extrajudicial. Son solamente las partes que van a solucionar el conflicto de intereses. Por ejemplo, dos autos que chocan, los dos propietarios del auto negocian y dicen: bueno, vamos a transar. Van a una notaría, hacen un documento de transacción extrajudicial, se comprometen a pagar uno al otro y también se comprometen a no demandarse, firman, legalizan las firmas ante notario, y esa transacción extrajudicial tiene una fuerza vinculante entre ambos. Quiere decir de que los dos, en caso de que en cumplimiento de esta transacción uno no cumple lo que ha acordado, la otra lo puede ejecutar, porque la transacción extrajudicial también es un título ejecutivo, porque lo manifiesta la norma procesal civil. Entonces, es un documento también válido, ¿no?, donde tiene mérito ejecutivo. Muy bien. La última situación de las gestiones del conflicto es la heterocomposición. En la heterocomposición vamos a ver que el conflicto de intereses es solucionado no por las partes, sino por un tercero, obviamente imparcial. Y ese tercero que soluciona el conflicto de intereses es, en el caso del Poder Judicial, es el juez. Y en caso de un arbitraje, es el árbitro que emite su laudo, el laudo arbitral. Y el juez emite su sentencia, ¿no? Entonces, ahí sí el tercero, imparcial, tiene poder, ¿no? Entonces, va a solucionar el conflicto de intereses de ambas partes. En los ejemplos anteriores, eran las partes que solucionaban el conflicto. Pero en la heterocomposición, es el tercero que soluciona el conflicto, ¿no?, mediante un juez o un árbitro. Esto es bueno reseñarlo porque para poder ubicarnos, ¿no?, en el tema de conflicto y cómo vamos a estar nosotros, en qué etapas vamos a poder quizá intervenir. Ahora, en los contratos inmobiliarios, obviamente, vamos a ver de que en los contratos pueden cumplirse a como no. Entonces ahí entramos a lo que es la resolución del contrato, ¿no?
en caso de incumplimiento después de la firma, ¿no? Después de la celebración del contrato. Y también está inmerso en los contratos, ¿no? La solución de controversias, por eso mismo que es bueno saber las raíces, ¿no? Muy bien, eso es lo que hemos visto en lo que es la solución de controversias y los MARCs, que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema bastante interesante. Vamos a ver el tema de las seguridades también en los contratos. Por ejemplo, vamos a hablar de las arras. Las arras son una seguridad también que podemos nosotros tener. Podemos nosotros tener como una señal de que lo que nos estamos comprometiendo lo vamos a cumplir. Y para eso entregamos, ¿no? En este caso un dinero, las arras. ¿Pero qué son las arras? O sea, es decir, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra arras? Arras viene del griego árrabo. Árrabo, que significa prenda o señal. Viene del derecho griego. Pero también hay historiadores que manifiestan que los antiguos fenicios también desarrollaban en sus actos de comercio, ¿no? Se daban prenda. Se daban prenda para asegurar y perfeccionar, ¿no? Su transacción comercial, fíjese usted. Entonces, antaño era así, esos son los orígenes, ¿no? De las arras. Ahora bien, en el derecho actual, ¿cómo usamos las arras? Habíamos dicho que es una seguridad, de alguna forma, ¿no? Que va a garantizar, ¿no? Lo que yo me estoy comprometiendo. Y por decir, en el derecho nacional existen las arras confirmatorias y las arras de retractación. Las arras confirmatorias son para los contratos definitivos y las arras de retractación se manifiestan en los contratos preparatorios o los precontratos. Podemos ver de que los precontratos, habíamos explicado anteriormente, ¿no? Se manifiesta y se plasma por un bien futuro. Y en el tema inmobiliario vemos eso mucho. Pero también en esos precontratos hay una prenda o señal, que son las arras. Y en los precontratos, o en los contratos preparatorios, estarían inmersos las arras de retractación. ¿Y por qué de retractación? Porque las partes se pueden retractar de la situación. Pero ojo, si se retracta, hay cierta situación de que tiene que cumplir lo que se obligó. Y si no lo cumple, perderá lo que depositó como arras. En este caso, el comprador, ¿no? Futuro. Pero si se retracta la parte vendedora, entonces las pagará dobladas. ¿Ve? Hay una diferencia. Ahora, las arras confirmatorias para los contratos definitivos de alguna forma también es una seguridad. Porque también en este tipo de arras se están dando las seguridades de ambas partes. Uno cumple, todo bien. El otro incumple, tendrá que asumir, ¿no? Y ahora, en las arras confirmatorias, una vez que ya se plasma la confirmación real, se finiquita ya la transacción comercial, esas arras depositadas pasan a su crédito, ¿no? ¿De quién? Del vendedor. Es decir, no lo devolverá, porque también lo puede devolver, pero también puede pasar a su crédito. Quiere decir de que sería parte ya del pago completo. Es decir, si hay unas arras de X monto, será como parte del pago total. ¿Ve? Pasa a su crédito. ¿Ve? Entonces, esa es la seguridad, ¿no? Justamente de las arras confirmatorias, porque cumplió su finalidad de señal o prenda, pero una vez establecido y ya confirmado, pasa a su crédito. ¿Ve? Entonces, mira qué interesantes son las cosas, ¿no?
Y entonces estos temas de las arras confirmatorias la vemos en el artículo 1477 del Código Civil, y las arras de retractación lo vemos en el 1480 del Código Procesal, del Código Civil peruano, ¿no? Entonces ahí están plasmadas esta norma en la cual podemos revisarla. Muy bien, esperando pues de que haya sido fructífero estos minutos de que hemos seguido el tema académico de estos temas tan interesantes como son la solución de controversias, los marcos y las arras que hemos podido ver. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, esperando que sea provechoso esta información académica. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.